En este segundo panel, que nuestro Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas ha organizado para celebrar el 80 aniversario de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, van a exponer Carlos Piedrabuena, en primer lugar, sobre populismo, realidad inteligible o herramienta gatopardista. En segundo lugar, Mario Federici, sobre populismo y constitucionalismo. Y por último, Silvia Toscano, el populismo en 140 caracteres. Así que dejo la palabra en primer lugar a Carlos para que en 20 minutos nos sintetice su magnífico trabajo. Teniendo en cuenta la personalidad del que nos ha tocado en suerte como coordinador, me voy a permitir tomar un minuto fuera de tiempo. En principio que no hice el reconocimiento adecuado de la sala, así que me voy a tener que mover un poco. Y en segundo lugar, que con respecto al primer panel, registré las palabras iniciales de Santiago y la exposición total de Horacio. Y ahí recordé que el camino al infierno está lleno de empedrado, de buenas intenciones. La semana pasada compré un libro en internet y me entusiasmé para incorporarlo acá, pero bueno, no lo leí. Pero del cual tomé una frase que, como esto es un poco extenso, lo mío, que voy a tratar de hacer corto, por eso pido esto, no lo incorporé. El libro es de un señor que se llama Jonah Goldberg, cuya traducción sería algo así como que la civilización está en una... cómo el renacer del tribalismo, populismos, desnacionalismos y las políticas de identidad están destruyendo la democracia americana. Lo podríamos trasladar a la democracia. Entonces, desde este punto de vista, cuando le escuchaba hablar a Horacio y a Santiago inicialmente, pensé en esta frase que decía algo así como que la civilización es una continua conversación. Cambie usted la conversación y usted cambia el mundo. Bueno, me parece que es un atisbo interesante para tener en cuenta sobre esta temática de populismo. Bueno, en orden de conocer una cosa, decía Jane Barham en un libro allá por el año 47, El suicidio de Occidente, debemos conocer o entender qué no es. Entonces, ante todo, me gustaría decir que la intención de esta exposición no creo que agote el tema populismo, ni mucho menos. Solo pretendo humildemente aportar algunas ideas tendientes a llevar un poco más de luz, si me deja Patricio, sobre este flagelo de hoy, al igual que ayer, que azota despiadadamente la libertad de los pueblos. Esto es, en extrema síntesis, hablando sobre el populismo, que me voy a basar en este temario, una breve introducción en la que estamos, un acápite a modo de digresión inicial, una serie de comentarios acerca de una comunicación interna formulada por mí, sus relaciones con los contenidos de Política Magazine y de New Criterion, intentando salir de este galimatías populista a través de las humanidades y para llegar a unas consideraciones finales. El objetivo que me he trazado o autoimpuesto en concreto es esbozar una conjetura paradojal. Esto es, la complejidad y sencillez del fenómeno, como asimismo trazar algunos lineamientos realistas para enfocar objetivamente el tema desde nuestros lares, que seguramente no vamos a llegar acá. En esa inteligencia me voy a acotar al desarrollo, abuela pluma, de los contenidos básicos de dos artículos de mi autoría que fueron difundidos en Anales, unos con el mismo título de la exposición de hoy y otro cuyo título es Resentimiento y envidia, gérmenes de la violencia política, el caso del discurso populista. Bueno, a modo de digresión inicial,
quisiera brevemente compartir con ustedes una vivencia personal. Unos años atrás, allá por el 2004, cuando se publica este libro, lo compré por indicación de don Enrique Zuleta Álvarez. Un libro cuyo título en especial, el subtítulo, me llamó poderosísimamente la atención. El título, The Future of the Freedom. El subtítulo, Illiberal Democracy at Home and Abroad. Quizás la palabra clave en esta actitud personal, mía, obviamente, estuvo dada por Home, es decir, Estados Unidos. Esto es lo que me llamó la atención en el 2004. Desde entonces lo sigo releyendo y trabajando. Me ha ayudado a entender varios asuntos, entre ellos el que nos convoca esta tarde. No quisiera demorarme más de lo debido en la consideración de esta obra de Fareed Zakaria, pero en ese diálogo, parafraseando a Leo Strauss con el autor, que fui desarrollando desde entonces, me llevó, entre otros aspectos, a clarificar el real sentido del título, el que podría sintetizarse en que el tema central es la libertad. Su situación actual, amenazada, sobre todo de manera cuasi imperceptible, por lo que Mariano Grondona llamaría democracias autoritarias, y que esa amenaza incluía a los Estados Unidos. Recuerdo para aquellos que lo hayan leído que su primer capítulo está dedicado a una breve historia de la libertad humana, 30 páginas, sobre 251 efectivas. Y que esta obra, entre sus contenidos, dedica al fenómeno de los populismos un espacio tanto cualitativo como cuantitativo importante. Retomando el hilo del discurso, diremos que más allá de su origen y etimología, percibimos que populismo es un concepto presente tanto en la historia como en la actualidad, al menos en el ámbito de nuestra civilización occidental, recordando que las raíces de nuestra civilización occidental, término relativamente nuevo, de 200 o 300 años, era la cristiandad, y que en sus raíces en la antigüedad clásica es cuando el hombre descubre la libertad. Adquiriendo distintas formas que se adecuan a circunstancias diversas de tiempo y lugar, el populismo, aspecto que de suyo nos lleva a afirmar que nos encontramos ante un término equívoco, es decir, que tiene varias acepciones. En esa comunicación interna que les decía, con el mismo título de hoy, que realizará en el ámbito del Instituto en el 2013, la iniciaba con dos ejemplos preliminares a lo antedicho, aludiendo a los casos de Alcibíades y a la unión de populistas. El primero, por todos conocido, fundamentalmente por la obra de Plutarco, y el segundo, en un artículo del profesor Richard Epstein titulado Las más grandes tendencias del 2013, difundido por Politico Magazine en diciembre de ese año en su versión diaria de la web, donde, refiriéndose al más subestimado y peligroso desarrollo del pasado del 2013, entre ellos incluía a la unión de populistas, esto es, la fusión de tantos populistas, tantos de izquierda como de derecha en los Estados Unidos, aspecto que básicamente podría sintetizarse en la unión de fuerzas del ala izquierda del Partido Demócrata y de los miembros del Tea Party, para oponerse a la expansión de los tratados de libre comercio, el continuo llamado del Papa Francisco y de Paul Krugman a una mayor distribución, y en tercer lugar la sistemática destrucción del sistema de patentes, apoyada por una coalición que une grandes negocios fuertemente construidos tanto por libertarios como liberales y fuera del gobierno, con lo cual uno queda un poco más confundido, digamos, ¿no? A partir de entonces, e inclusive desde mucho antes, mucha agua ha corrido bajo el puente con distintas interpretaciones sobre esta problemática. Entre otros, es el caso de la prestigiosa revista The New Criterion, que, como recordamos, heredera de la Criterion fundada por T.C. Eliot. La que después de elaborar intensamente en el tema populismos desde septiembre de 2016 hasta enero de este año, a través de 10 excelentes artículos profundos y que reflejan posicionamientos variopintos de intelectuales
de talla reconocida y de otros menores en forma tangencial, pero con el mismo alegro, difundiera en la edición del pasado enero un artículo de su director, Roger Kimball, una conferencia organizada por la revista y por la London Social Affairs Unit, intitulada Introducción, Populismo y sus críticos, el que inicia el mismo con la siguiente afirmación: dudo que ningún término político ha ocasionado más confusión en los últimos años que populismo. De alguna manera es una palabra que busca una definición. En el sentido populismo es presentado como lo fuera el término fascismo para George Orwell. Cualquier cosa o cualquier persona que no te gusta puede ser efectivamente impugnada. Si usted puede desplegar la palabra F y consigue que se pegue, es lo mismo con el populismo. Esto funciona en gran parte como un epíteto práctico negativo, una granada de mano retórica cuya falta de contenido semántico es su principal atracción. Lance la palabra en una discusión y ¡bang! Se acabó la discusión. ¿Pero qué significa esta palabra? Bueno, el diccionario y los libros de historia, nos dice Kimball, dan señales, pero hoy en día, 99 de 100 veces, esto significa que no me gusta esta persona o esta política. Como podemos apreciar, estamos frente a un verdadero intríngulis político, al que se aborda de distintas miradas y realidades tempoespaciales, que difieren a priori a conceptualizaciones instaladas en los recientes escenarios iberoamericanos, anglosajones y europeos continentales, que pensadores de distintas formaciones y ópticas intelectuales denominan de igual manera populismo. Ante la conjetura precedente, intentamos salir de este galimatías aportándonos inicialmente de teorías de raigambre sociológica o política, como aquellas que hacen referencia a los orígenes decimonónicos rusos o norteamericanos del populismo, o las que supliquen este prodigio tanto a la realidad iberoamericana actual o a su historia reciente, para observar este fenómeno desde una lente, desde el humanismo. Esto es, la filosofía política en su sentido clásico, antropología filosófica, axiología y cultura, sin dejar de hacer mención en forma tangencial a otros enfoques de carácter etimológico, sociológico e histórico. Es necesario entonces ahondar desde otras perspectivas, paradójicamente tradicionales o pertenecientes al pensamiento clásico, que lleven más luz sobre este fenómeno al que las ciencias sociales no acaban de clarificarlo íntegramente, quizás debido a que no focalizan su atención en sus esencias. En esta perspectiva abordaremos esta problemática siendo conscientes que no llegaremos a una respuesta ni única ni certera. Lo que perseguimos simplemente es incentivar la consideración de sus raíces en la inteligencia, de acercarnos a la simiente común que subyace en esas formas sociopolíticas denominadas populismos. Solo así podremos entenderlas, administrarlas y, por qué no, revertirlas, de ser necesario, en aras de optimizar nuestro régimen político, hoy en deterioro manifiesto. La realidad argentina, interpretamos, así lo impone, dado que el término populismo, tan encarnado en nuestra historia, de suyo constituye una realidad cuasi estructural desde hace unos 70 años. De todas formas, como es más que percibido, es necesario salir de esta fronda en la que los intelectuales debemos comprometernos. Porque estas crisis, como bien lo señalaba Alan Bloom en su clásico The Closing of American Mind, es una crisis de intelectuales. En este sentido, apreciamos que los pasos iniciales deben estar dados por aquel aforismo que indica ver las cosas como si fuera la primera vez, porque si no podríamos ser víctimas, parafraseando a Chesterton, de que solo recuerdo mis recuerdos. Lo que de suyo me llevó a considerar a bola pluma, en razón de la finalidad de aquel artículo y su complementariedad con otro similar, el que nombraba, el origen y significado, no solo del vocablo populismo, sino de aquellos otros vinculados directa e indirectamente al mismo, tales como pueblo, popular, masa e ideologías.
Al señor que preguntó sobre este tema, yo lo referiría a este artículo para no detenerme en el significado de pueblo o hablar con Raúl Arlotti, autor de un diccionario técnico político muy interesante, donde degrana conjuntamente con el diccionario de la Real Academia Española estos términos tan importantes. El principio en cuanto a origen y significado, a través de unas breves barruntos etimológicos concluimos parcialmente que, esto es muy sintético, ¿no? Populismo da una idea de deformación del término pueblo, que de suyo implica, parafraseando a don Álvaro Dors, un pars pro toto, una sustitución del todo por una parte, un estilo demagógico de hacer política que puede enmarcarse o no en un sistema doctrinario o ideológico. Pueblo, de los pareceres contenidos por los diccionarios de la Real Academia Española y al que hice mención del doctor Arlotti, y el discurrir de algunos distinguidos pensadores, concluimos parcialmente en clave política que están presentes aquellos que enfatizan al pueblo como un todo o como una parte. Popular, teniendo en cuenta los 6 sentidos dados por el diccionario de la Real Academia Española, encontramos por similitud a pueblo básicamente con 2 sentidos, 3 de carácter integrador y 2 que ponen énfasis en una parte de un todo. Masa, al leer la rebelión de las masas otra vez, o España invertebrada, en este caso, sin lugar a dudas, a efecto de llevar agua a nuestro molino, optamos por el concepto abstracto y potencial orteguiano. En segundo lugar, desde el testimonio de la historia, buscando develar los interrogantes a guisa balmeriana, esto es, ¿qué diremos de lo que pasa a larga distancia de lugar y tiempo, o de uno a otro? ¿Cómo será posible sacar en limpio la verdad de manos de viajeros e historiadores? Y en la idea de encontrar un atisbo de respuesta a través de la pluma de Negro Pavón, quien expresa, como es sabido, que los conceptos son eternos, mas si son prácticos, están preñados de historicidad, sobre todo los políticos, cuya inteligibilidad exige inexcusablemente relacionarlos orgánicamente con el momento histórico en que se aplican. Teniendo muy presente, como observa Jeremy Black, la cuestión del populismo es inseparable del debate de larga data filosóficos, políticos y literarios sobre los valores de la democracia y la democratización. Esa discusión nos lleva al mundo clásico, más particularmente a la Constitución y a la política de Atenas y Roma. Optamos puntualmente por la descripción variopinta de la obra plutarquea. Llegamos entonces a la conclusión parcial que tanto en Alcibíades como del pueblo y la relación entre ellos, encontramos muchos rasgos característicos de los presentados por diversos autores sobre el liderazgo populista, antimodelos, en sentido de Max Scheler, Massa, Ortega y Gasset, oportunismo, entre otros, lo que hoy, al igual que ayer, encadan líderes de las tipificadas democracias autoritarias, esto es la eterna versión demagógica y autoritaria de la conducción de los pueblos a través de sofismas y al amparo de la bulia de las masas. En tercer lugar, y pasando ahora a puntos de vista doctrinales, dado el tiempo, me acoté a 3 pensadores. En principio, que han sido nombrados 2 de ellos acá, al discurrir de Enrique Krause, en todo lo que tiene que ver con su clásico definición del líder populista, al doctor Jorge Reinaldo Banossi, en un trabajo producto de una comunicación interna en la academia, Los sismos en la política, donde nos ubica claramente en que el sufijo ismo aplicado a la política, normalmente, como para dejar una puerta abierta, siempre nos lleva a una deformación. Y en tercer lugar, al ingeniero Manuel Solanet, en su trabajo, fundamentalmente en lo atinente a la política nacional, o los antecedentes de nuestro país, que es lo que realmente nos debería ocupar, y aquella aseveración de que en los 2 ángulos que definen al populismo pueden llegar a tener un punto de convergencia. La práctica del populismo desde el gobierno, desarrollada por personajes carismáticos, con liderazgo fuerte, genera movimientos de masa que finalmente desarrollan
su propia retórica y terminan convirtiéndose en fuerzas políticas transmitidas por su líder. En cuarto lugar, a efecto de no forzar la atención de ustedes, me remito al trabajo que les decía, Resentimiento y Envidia, Germen de la Violencia Política, donde me baso en todo lo referente a Max Scheler. Llegando así entonces a las consideraciones finales, pasando así a modo de cierre algunas consideraciones finales, conjeturamos que es un término equívoco que se aplica para referirse a situaciones sociopolíticas de diversa índole, las que difieren en sus formas accidentales a lo percibido como tal en la historia reciente y actualidad, frente a actitudes asumidas por diversos gobiernos de regímenes occidentales, destacándose que el término occidental, en su vinculación con los regímenes políticos, presupone con exclusividad la libertad. Su definición implica, en sus esencias, una clara deformación del concepto de pueblo, la presencia de una fuerte cultura de masas, lo que de suyo conlleva tanto a que en la relación liderazgo-seguimiento sea de tipo utilitaria y personal carismática como en la de modelo-imitación, se constituya un contramodelo y en último término un estilo demagógico de hacer política, orientado a la consecución de fines particulares o sectoriales. El último componente identificado, bueno, en la médula populista, conductor demagógico suele presentar dentro de la relación liderazgo-seguimiento actitudes y discursos tras los cuales oculta sus verdaderas intenciones, lo que deviene normalmente en lo que se da a llamar gatopardismo. Bien, la popularización de este vocablo al amparo de su ámbito natural, lo político lleva a más confusión, tal es el caso de lo que hablamos en Político de Magazine. Me he quedado sin tiempo, pero creo que esto es una exposición. Solamente me gustaría cerrar, porque en realidad los argentinos que somos muy diagnostiqueros, a veces dejamos de lado las estrategias sugeridas. Solamente las nombro rápidamente. No dejar de lado la enseñanza de los clásicos. Ética y política se presupone. Parafraseando un dicho popularizado no hace mucho tiempo atrás, nos permitimos recordar: es la libertad, estúpido. El tema central es la libertad, que a su vez presupone orden. Es que sin ella no puede haber ni igualdad ni justicia. Arraigo y cultura política, esto es, recuperar el sentido de nación como aglutinante, lo que no significa nacionalismo, sino pertenencia, y encarnarlo en nuestra cultura política. Fortalecer las instituciones republicanas, recuperar la ciudadanización, lo que redundará en la mejor calidad democrática y republicana. La comparación presupone similitudes. En política las percepciones son muy importantes, lo que no niega que la realidad no lo sea. Y ahí podemos inferir que lo importante es conciliar las actitudes de Don Quijote y Sancho, partiendo de certezas que hay que buscar, al decir de Peter Senge, buceando en la estructura subyacente. Las circunstancias, no perder de vista que la política es circunstancial, lo que no significa que no sea racional. Y este es un mensaje para cada uno de nosotros. Alexis de Tocqueville, el pensamiento es nuestra dignidad. Muchas gracias. Expondrá ahora Mario De Federici, y quizás intentando responder un poco a la pregunta que hacía Aldo Abraham en la ronda anterior, lo hará sobre populismo y constitucionalismo, en línea por, si es posible, populismo con instituciones. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto estar acá. Espero poder hacer más que una exposición completa, es tratar de encontrar algunas ideas básicas de reflexión sobre un tema que estoy viendo, que por lo que acabo de escuchar y lo que me enteré de que se dijo anteriormente, hay un tema donde el tema, mejor dicho, está siendo tocado desde distintas perspectivas, pero en
varias de las exposiciones presentes. Yo voy a intentar entonces aproximarme a esta cuestión del populismo y el constitucionalismo. No voy a hacer un análisis jurídico, solamente voy a hacer algunas reflexiones generales sobre qué es lo que está en juego en esta relación. Partiendo de la base que no todos están de acuerdo con lo que es el constitucionalismo, o por lo menos los que argumentan sobre los contenidos democráticos del populismo no están de acuerdo completamente con lo que es el constitucionalismo, para aquellos que no están de acuerdo que el populismo es una versión democrática, ¿no es cierto? En consecuencia, siendo que estos términos así a veces dan lugar a interrogantes, voy a intentar hacer una especie de síntesis respecto de lo que entiendo por uno y otro, anticipando que el populismo, como muy bien lo dijo mi colega Carlos Piedrabuena, el populismo es una voz multívoca. Tengo un amigo que me dijo, es como la Coca-Cola, el fabricante lo presenta según los gustos en cada país, va cambiando, lo va adaptando a los gustos que reclama el mercado en cada país, ¿no es cierto? Entonces, no sé si el ejemplo es bueno, pero me pareció por lo menos simpático. Yo escribí hace ya unos años en un artículo donde en el abstract ponía que las dificultades para consolidar las democracias, me refería fundamentalmente a las democracias latinoamericanas, como consecuencia de las recurrentes crisis de representatividad y de las condiciones socioeconómicas, han facilitado la configuración de circunstancias favorables para la aparición de modelos atípicos. Estos se presentan como expresiones políticas tendencialmente autoritarias, como respuesta a un requerimiento de una sociedad que exige firmeza en el gobernante, especialmente en las situaciones de crisis. Decía entonces estas expresiones políticas tendencialmente autoritarias que acceden al poder por vía electoral en circunstancias, insisto, excepcionales, con apoyo popular. Para algunos, y me voy a referir al populismo, para algunos el populismo es un tipo de democracia radical, entendiendo por radical que pone énfasis en los aspectos democráticos de presencia popular, más que en los aspectos republicanos que nos interesan desde la idea de la democracia republicana, la democracia constitucional. Esta democracia radical también va acompañado por algunas interpretaciones de este mismo movimiento como democracias autoritarias. Carlos hizo mención a Grondona, que fue el que expresó este tema. Yo voy a hacer algunas consideraciones en este aspecto. También Floria menciona el populismo más bien como una autocracia en el ejercicio del poder. Bien, dicho esto, ¿cómo podemos confrontar con la idea del constitucionalismo? Voy después a completar estas consideraciones en sí sobre el populismo, aunque sin tratar de cansar con referencias a situaciones comunes. Desde la idea del constitucionalismo democrático, y en la actualidad es bastante complicado, por lo menos entiendo, en mi parecer, que es complicado hablar
de democracias que no sean democracias constitucionales, o si ustedes quieren, de constitucionalismos que no sean republicanos y democráticos, ¿verdad? Como de pronto podría haber sido una realidad inicio del siglo XX o finales del siglo XIX, en donde se podía distinguir estos dos conceptos aplicados o no en la realidad. El constitucionalismo democrático lo entiendo como una categoría así de análisis al cual puede aludirse de manera sintética como la voluntad del pueblo constituyente, y hago una referencia a Marshall en Marbury versus Madison, cuando habla de ese derecho preexistente del pueblo a darse la forma de gobierno que más le conviene, para lograr, terminaba diciendo Marshall, para lograr su felicidad. ¿No? Pareciera romántico, pero no dejo de subrayarla esa expresión. Entonces puede aludirse sintéticamente entonces como a la voluntad del pueblo constituyente de institucionalizar el poder del Estado. La Constitución va a ser el instrumento jurídico de esa voluntad política. Mediante ella, mediante la Constitución, se determina que, en primer lugar, el poder del Estado es limitado. Limitado a las competencias y atribuciones establecidas explícitamente en la Constitución. Y segundo, que esos límites comprenden las garantías de los derechos de las personas. Seguramente ustedes inmediatamente identificarán estas referencias al artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde dice que no hay constitución allí donde no estén garantizados los derechos ni determinada la separación de poderes. En esas, a lo que yo llamo la Constitución mínima, en esas dos referencias encontramos la esencia de lo que es la República y la esencia del constitucionalismo. Por supuesto que podemos decir mucho más sobre el constitucionalismo, pero en lo esencial vamos a recaer siempre en estas dos unidades básicas de análisis. En este sentido, entonces, el constitucionalismo democrático articula la soberanía del pueblo con la forma republicana de gobierno para garantizar la libertad, que es un poco la síntesis de lo que expresa esas dos referencias que antes mencioné. Agrego también, para caracterizar al constitucionalismo en este intento sintético, insisto, agrego también que el control de constitucionalidad es la llave maestra del funcionamiento que asegura la supremacía de la Constitución como sustancia, como fundamento básico del constitucionalismo. Constitucionalismo como ese movimiento complejo, filosófico, histórico, político, sociológico, pero que se lo representa desde el punto de vista jurídico en ese requisito de una constitución formal escrita que tiene primacía, tiene jerarquía sobre las leyes, dando lugar así a la evolución del Estado de Derecho para transformarlo en Estado de Derecho constitucional y de esa manera quitando a cualquiera de los poderes constituidos la capacidad de legislar en forma absoluta. Estoy tratando de caracterizar en forma sintética estos conceptos en cuanto al constitucionalismo. En cuanto al populismo, ya anticipé, la cuestión es un poco o mucho más difícil. Para algunos, tal dificultad para caracterizar o definir, si ustedes quieren,
al populismo. Especialmente esa dificultad la veo en el interés de buscar alguna referencia que quepa en algún tipo ideal del estilo weberiano o de la democracia. Mientras que para ciertos estudiosos ese intento es un poco estéril en la medida que el populismo no cabe en ningún tipo de democracia, porque no es un régimen en sí mismo, sino una modalidad de ejercicio del poder que puede ser adaptada a cualquier régimen, democrático o no democrático. De ahí que podemos hablar de populismo. Es cierto que también podemos hablar de democracias en la actualidad, en plural, pero particularmente subrayo esta posibilidad, y de hecho hablamos de populismos en plural, porque los encontramos muy diversos en los últimos años. Además, con la emergencia de los populismos europeos, todavía esa realidad de la diversidad de las manifestaciones populistas se hacen aún más evidentes. Pero incluso en nuestra región podemos hablar de populismos de izquierda, populismos de derecha, populismos moderados, populismos extremos, etc. Por eso mismo, entonces, decía, el populismo es una voz multívoca. En consecuencia, ¿cómo hacemos para tratar de acercarlo y confrontarlo con la idea de la democracia constitucional, teniendo en cuenta que desde la teoría, como también desde algunos practicantes políticos, se defiende la esencia democrática del populismo? Yo voy a postular, en esta exposición breve, voy a postular que precisamente el populismo no es ninguna versión de la democracia, sino precisamente una respuesta antidemocrática. Es decir, un modelo alternativo que intenta desplazar a la democracia, aunque se viste de democracia. Ninguno de los referentes del populismo a los que hoy en día podamos mencionar, ya sea en nuestro continente como en otros lugares, ninguno va a decir no somos democráticos. Al contrario, se va a poner énfasis en la democracia. Sin embargo, cuando observamos sus prácticas de ejercicio del poder, ahí es donde encontramos que hay gaps y que hay fundamentalmente características de autoritarismo y en ciertos casos de autocracias centradas en la persona del líder, que es uno también de los rasgos típicos a los cuales se hace referencia desde un punto de vista teórico al populismo. En este sentido, entonces, los populistas se manifiestan, los populismos, perdón, se manifiestan en la realidad, en los hechos, en la realidad política, como autocracias, pero siendo sustentadas en el voto, aparecen como autocracias electorales. Y acá viene la gran confusión en la cuestión del contenido democrático de los populismos, ¿cierto? Ya vamos a hacer referencia a la insuficiencia de lo electoral para calificar al populismo como versión democrática. Estas autocracias electorales están regidas por un personalismo omnipresente en general, y en particular fueron así las expresiones en nuestro continente,
los populismos se manifestaron siempre con un liderazgo preeminente de los poderes ejecutivos, omnipresente, un poder ejecutivo omnipresente. Sobrepuesto, obviamente sobrepuesto a cualquier institucionalidad republicana. Entonces, desde esta caracterización, ¿es posible aproximar el concepto de populismo al de un tipo constitucional o democrático? Como podrán ya adivinar, mi respuesta es no. Sin embargo, vuelvo a lo que mencioné anteriormente. Sin embargo, para algunos, el populismo es realmente la democracia, y en ese sentido se enfatiza en el concepto de democracia radical. Esta fórmula, que a mí me estuvo rondando en la cabeza durante un tiempo bastante prolongado, esta fórmula de democracia radical, porque pone énfasis en la participación popular y en los aspectos que tienen que ver con el pueblo, en definitiva me convencieron que es una fórmula perversa desde el punto de vista de engañosa. Está en los discursos, pero en la práctica, desde un punto de vista incluso teórico, en la medida que profundizamos el concepto, vamos a ver que la democracia radical a la cual se autorrefieren los que sustentan la democraticidad de los populismos, no es sino falaz. ¿Por qué? Porque en definitiva, ese concepto de su soberanía del pueblo, en los populismos reales, en los populismos que accedieron al poder, no los vamos a ver sino que lo transforman del discurso, pasan a transformarlo en lugar de la soberanía del pueblo, en la soberanía del gobernante. El gobernante que se atribuye, ya sea por delegación o por algún misterio de tipo mítico, se atribuye la delegación directa del pueblo a interpretarlo más allá de que esas interpretaciones sean constatadas en la realidad sociológica. En consecuencia, si estamos en un discurso que pone énfasis en la soberanía del pueblo, pero que en la práctica es el gobernante el que se apropia de esa soberanía desde una perspectiva de vanguardia e incluso de vanguardia unipersonal que anticipa los sentimientos y las necesidades del pueblo, es bastante difícil poder corroborarlo eso en la realidad, ya que es el gobernante, en definitiva, el que lleva a cabo su voluntad. Me estoy recordando que la presidenta Cristina Kirchner, lamentablemente hago esta referencia, pero me estoy recordando que, dando respuesta a un discurso del presidente de la Corte Suprema en la inauguración del año judicial de 2 o 3 años atrás, que hizo referencia a la función de control del Poder Judicial a los otros poderes, Cristina Kirchner respondió enfáticamente que a ella no lo controlaba ningún otro poder que no fuera el pueblo, y que por lo tanto ella no tenía que rendir cuentas a nadie más que al pueblo. Ahí está bien enfatizada esta concepción de transferencia de la soberanía del pueblo en el gobernante. Me dice que tengo 2 minutos y yo tengo para 4 minutos, pero bueno, no quiero así abusar mucho. Y por lo tanto voy a dejar de lado algunas referencias a los antecedentes del populismo, especialmente en nuestro país, que no los podemos desvincular de toda esa cultura del caudillismo, e incluso a lo que el mismo Alberdi expresaba
respecto de las necesidades de tener personalidades fuertes en el ejercicio del poder, porque los pueblos de la región no estaban preparados para, digamos, un régimen democrático a la norteamericana. Yo, por otra parte, si quiero ahora entonces concluir en el apuro, ¿qué es el populismo? Casi diría que coincido totalmente con Carlitos Marx, que en el 18 Brumario decía respecto del bonapartismo que es la representación demagógica con apoyo electoral de un sistema autoritario donde el poder legislativo se subordina a un poder ejecutivo hegemónico, estableciendo una autocracia con sustento popular. Pareciera ser que esto Marx lo hubiera escrito para una audiencia como la que estamos hoy, en donde lo define. En los hechos, desde mi perspectiva, aunque esto ha sido muy discutido, en los hechos se trata de una dictadura, digamos de una dictadura soft, en la medida que se distorsiona la capacidad de las instituciones para limitar al gobernante. Fíjense ustedes que los teóricos del populismo, y hago mención al referente básico que últimamente influyó en Argentina, Ernesto Laclau lo dice en su razón populista, lo dice explícitamente. El populismo no se refiere ni se ajusta a limitaciones institucionales, sino que se ajusta a esa visión de un líder capaz de interpretar la voluntad del pueblo por sus cualidades personales. Y voy a finalizar acá haciendo referencia precisamente a esta cuestión de las cualidades personales del líder que ha sido suficientemente reiterado incluso en nuestra propia historia. Fíjense, tengo una referencia en donde Rosas, está bien, ustedes podrán decir Juan Manuel de Rosas fue lo que fue, pero el gobernante ideal, según Rosas, era aquel autócrata que ejercía con mano firme el poder para satisfacer las necesidades del pueblo, decía. De todas maneras, fíjense, si bien esa era una definición que hoy día sería bastante difícil sostenerla, tengo otras referencias más cercanas que me dejan un poquitito así en los interrogantes, o lo transmito a los interrogantes, para que se tenga en cuenta esta cuestión del personalismo como sustento del populismo. Fíjense ustedes que en la reforma de 1994, ya antes, en el 49, un eminente constitucionalista, Sampaio, había afirmado que, reivindicando en cierta manera el personalismo, había afirmado que el gobernante ideal es aquel autócrata paternal, hábil, infatigable y enérgico. Esto, Sampaio. Después, en la Convención Constituyente, Sampaio, otra vez como constituyente, en 1949, habla la naturaleza extraordinaria y el carácter personal de las virtudes de Perón justifican la necesidad de su reelección. Puedo hacer menciones de este mismo tipo respecto de Menem en la reforma de 1994. Y concluyo de verdad. Creo que tuve menos minutos que Carlos, pero no importa, no los voy a cobrar. En realidad, y esto es mi versión subjetiva, en realidad lo identifico al populismo como una especie de virus que penetra en la democracia, en los regímenes democráticos, en momentos de debilidad, en momentos de crisis, y una vez instalados,
utilizan los recursos de la democracia paradojalmente para destruirla y hacer de lo político, nada más que un ámbito de ejercicio de la lógica del poder. Una reflexión. En este momento, en estos minutos, en el Congreso deben estar discutiendo, debatiendo un proyecto de ley en donde, tomados individualmente los senadores, en su gran mayoría, aquellos que van a votar por sí al proyecto de ley, en su gran mayoría confiesan que esto no es bueno, no es un proyecto bueno. Sin embargo, lo van a votar igual. ¿Y por qué lo van a votar? Porque es necesario mandar mensajes al gobierno y al pueblo de que hay y existe una oposición. Bueno, nada más. Muchas gracias. Gracias, Mario. Pasamos directamente a la exposición de Silvia Toscano, quien expondrá sobre populismo en 140 caracteres y en 20 minutos. Bueno, con esta premisa de 140 caracteres que yo misma me impuse a través del título del trabajo, vamos a cumplir con los 20 minutos, no con los 140 caracteres. Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por permitirme estar acá con tan distinguidos colegas que han abordado el populismo, tanto en el panel precedente como lo han hecho Mario y Carlos, desde distintos aspectos, porque el populismo es así. Es un término y es puede ser definido desde lo conceptual, desde sus características, desde sus formas de expresión, desde el ángulo del gobernante, ¿sí? Como fenómeno sociopolítico, y siempre promueve interrogantes y conclusiones diversas. En esta exposición pretendo abordarlo desde otra perspectiva, que es precisamente las tecnologías, y principalmente, y permítanme usar un neologismo, en lo que se ha dado a llamar la democratización de la información, que es logrado fundamentalmente a través de Internet. En consecuencia, el populismo se transforma en un objeto de estudio que necesariamente tiene que vincularse con la opinión pública, con el manejo de la información, con el discurso político y con las formas de ejercicio de la democracia. Permítame, antes de iniciar específicamente el tratamiento del populismo en 140 caracteres, de mencionar tres características de esta sociedad posmoderna. Una es esta que denominamos democratización de la información, que tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con el acceso a la información desde diversos lugares, con la facilidad que permiten hoy los dispositivos, que si bien nuestro país no tiene desarrollado una velocidad de banda ancha y el 4G en todo el territorio, lamentablemente estamos muy lejos de países de la región y en algunos aspectos casi iguales en situación, de acuerdo a estadísticas mundiales, que países como Bangladesh. Sin embargo, la conectividad, la tenencia de smartphone en la población, que son cifras que, por ejemplo, el INDEC de marzo del 2018 nos habla de 17.400.000 accesos residenciales a Internet, accesos móviles 10.640.000 aproximadamente, hogares en porcentajes, hogares con acceso a computadora 64%, hogares con acceso a Internet 75, casi 76%, población con computadora 44%, población
con acceso a Internet 74%. O sea, que estas cifras indican que la información hoy está al alcance de todos, ¿sí? Y esto es fundamental para el populismo, ¿sí? Es fundamental porque es la forma en que se manifiesta su relato, manifiesta su discurso y necesita penetrar de la mayor forma porque hoy los medios de comunicación es una forma de gobierno, ¿sí? Otra característica de esta sociedad posmoderna es lo que se denomina más por los sociólogos la dicotomía entre lo público y lo privado. Ese espacio tan definido, ¿no?, en el mundo antiguo, incluso en el mundo moderno, de qué era lo público y lo privado, se desdibuja. Las fronteras entre lo público y lo privado hoy tienen unas zonas grises, fundamentalmente por los individuos, por las personas, por nosotros, que en muchos supuestos debemos o preferimos renunciar a lo privado para pertenecer y estar en lo público. Y una tercera característica, y no voy a explayarme más sobre esto y para adentrar en el objeto de la exposición, es la multidireccionalidad de la información. La información, y esto es una consecuencia de la tecnología, unidireccional o bidireccional, ¿sí? Pero las nuevas tecnologías, fundamentalmente a partir de lo que se llama la web 2.0, permite precisamente que todos seamos formadores de contenidos, no solamente los que detentaban en algún momento la exclusividad de difundir y de manifestar. Y esto me lleva a otro aspecto que me parece muy importante y que tiene que ver con la información, el acceso a la información, y que es la libertad de expresión, la libertad de opinión, la formación de opinión. Y en esto me centro fundamentalmente en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque me parece que tiene un abordaje de la libertad de expresión muy apropiado para la historia de América, incluso con una protección de la libertad de expresión mucho más severa que la de otros países, incluso la concepción de la libertad de expresión en la Unión Europea. Y creo que esta libertad de expresión, fundada en estudios mucho más profundos, está dada por la historia, por nuestra historia que es signada por gobiernos autoritarios, en donde la libertad de expresión ha sido llevada a incluso hasta desaparecer. Y esta libertad de expresión que está estudiada, y así lo manifiesta la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en dos dimensiones: la dimensión individual y la dimensión social. Tradicionalmente, y lejos de las tecnologías hoy existentes, la dimensión individual constituía de alguna manera la expresión más común de esa libertad, mientras que la social era patrimonio exclusivo de quienes detentaban la posibilidad de que sus ideas fueran difundidas. Las nuevas tecnologías, el uso masivo de Internet, la democratización de la información, migra la dimensión social, ya pasa a ser propiedad de todos, no propiedad de algunos que tenían la posibilidad de
tener el espacio adecuado para la difusión de sus ideas, opiniones y creencias. Habiendo un poco introducido estos temas, me parece entonces que podemos abordar el Estado moderno y dentro del Estado moderno algunas formas de gobierno donde las nuevas tecnologías no se adaptan a una organización burocrática, la característica de estos gobiernos, sino más bien a una administración en red. De hecho, esto se aplica, estas nuevas tecnologías se aplican en el Estado, en todo el uso que se hace de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, en lo que se llama gobierno electrónico, gobierno digital, en donde los sitios web ya no son esos sitios unidireccionales en los cuales solamente el sitio ofrecía contenido, sino que hoy interactúan con los ciudadanos y los administrados, creando una nueva forma de comunicación. Esta nueva concepción de un Estado mucho más proactivo fundamentalmente le preocupa la realización del ciudadano en la esfera pública y privada y también en la participación que se logra fundamentalmente a través de hoy las redes. Esa disponibilidad de recursos y herramientas digitales redesignan conceptos como transparencia, participación ciudadana, control, e incluso el Estado y los ciudadanos modifican su rol en este nuevo contexto, provocando una evolución del discurso político que ya no resulta efectivo en los formatos tradicionales y en las convocatorias tradicionales. Las reglas del juego del acceso a la información, la formación de la opinión pública, la comunicación política y el ejercicio de la democracia han variado notablemente y conforman un nuevo esquema de relacionamiento del Estado con los ciudadanos. La democracia en todas sus manifestaciones, así como los gobiernos, también se ven impactadas por estas nuevas herramientas de comunicación política y de expresión de demandas sociales que se ven reflejadas en las redes, en herramientas como Twitter, etc. Necesariamente el populismo tiene que reconocer la existencia de esta nueva realidad comunicacional, ¿sí? Y fundamentalmente aprovecha estos nuevos mecanismos de participación para estrechar sus vínculos en forma directa con los sectores que se ven beneficiados con el modelo, aún en detrimento de los principios republicanos como la división de poderes, la representatividad, las instituciones, etc. En el denominado populismo clásico, la movilización y el uso de los espacios públicos eran una de las herramientas principales para sostener la legitimación en el poder. El balconazo y otros ejemplos de movimientos populistas aparecen como el paradigma de la vinculación directa entre el líder y el pueblo. Actualmente estamos en presencia de un nuevo espacio público, propiciado por esa integración tecnológica donde las redes informáticas descentralizadas sintetizan los modos de interacción del Estado con los ciudadanos, produciéndose una verdadera revolución tecnocomunicativa. Estas tecnologías permiten muchas de las posibilidades de la copresencia, diversifican los canales de interacción mediada y ofrecen contenidos a grandes grupos de forma similar que los espacios públicos que antes utilizaban los populismos tradicionales. En esta moderna sociedad, la política evoluciona hacia una sociedad medial con el propósito de crear opinión pública y los gobiernos necesitan, además de estar
presentes en los medios de comunicación tradicionales deben marcar su presencia en el mundo virtual. Por lo tanto, Estado, partidos, políticos y otros actores de la vida ciudadana conviven en esta nueva ágora. ¿Con qué? Con sitios web, con Facebook, con Twitter, con blogs, con Instagram y otras manifestaciones en las cuales tratan de transmitir la realidad política y social. ¿Cómo se construye el vínculo y el relato de los gobiernos populistas en este nuevo paradigma comunicacional y virtual? El discurso del populismo aparece fundamentalmente utilizando la palabra, se apodera de la misma y fabrica esa verdad oficial, generalmente a través y utiliza los medios para hacerlo. Hoy, fundamentalmente, si bien se difunde a través de canales tradicionales, la difusión masiva se canaliza por Internet y en particular por las redes. Una población cada vez más numerosa no se informa por los medios tradicionales o los sitios oficiales de la radio, televisión y los medios de comunicación, sino por agencias de noticias, muchas veces algunas exclusivas en la web o por las redes sociales. Cualquier ciudadano puede buscar sus propios canales para informar y ser informado merced a las nuevas tecnologías. Entonces se configura un espacio diferente donde se interactúa y, por tanto, en ese contexto, en ese nuevo contexto, el sistema político busca asegurar e incrementar el efecto vinculante de sus decisiones a través de la comunicación política y de estos nuevos medios. ¿Por qué entonces me propuse exponer brevemente en este espacio respecto de lo que es el populismo en 140 caracteres, tomando uno de esos medios que es el Twitter? Fundamentalmente, el reducir a 140 caracteres un discurso que está basado generalmente en un medio de comunicación tradicional no es fácil. Y también es necesario respetar el objeto que tiene esa comunicación, el objetivo que tiene esa comunicación, pero también respetando las características de este nuevo medio de comunicación. Y una de esas características es fundamentalmente la constancia. Se ha comprobado que la generación de contenidos debe ser permanente para mantener el interés de un público que se caracteriza por la volatilidad. La elección de esto no es menor porque va de la mano de la temática y del mensaje a transmitir. En definitiva, se debe mantener una comunicación frecuente, interesante y multidireccional en 140 caracteres. Entonces, la pregunta es posible para un líder populista lograr comunicar su relato a través de las redes, cuando tradicionalmente su vínculo con los seguidores se sustenta en grandes convocatorias en espacios públicos o en el uso frecuente de los medios tradicionales de televisión? Sí, es posible. Los contenidos deben referirse a temáticas que no están en la agenda pública con el propósito de percibir la respuesta social u organizar acciones que busquen fortalecer una política pública o contrarrestar una participación colectiva activa en contra de los intereses del populismo. Lo cierto es que estas nuevas herramientas se suman a las tradicionales y facilitan aún más la comunicación del mensaje. Reitero, constancia, elección del público y de los contenidos son algunos de los secretos para que las redes sociales redunden en un mayor caudal de votantes.
Antes de concluir, quiero mencionar una noticia muy reciente de La Nación del jueves pasado, ¿sí? En la cual una jueza del estado de Nueva York prohíbe al presidente Trump bloquear a 7 usuarios, ¿sí?, que habían en Twitter. Un hábito del jefe de la Casa Blanca y de su vocero en redes sociales, ¿sí?, que también está involucrado en el tema. El fallo ha sido obviamente celebrado por asociaciones de derechos civiles y esto es una muestra de la comunicación multidireccional. Trump puede expresarse como otros presidentes, como otros líderes a través de estos medios, pero el tweet no solamente tiene seguidores, sino que también tiene detractores, y muchas veces esa comunicación multidireccional no es del agrado del líder, ¿sí? Por suerte tenemos fallos, no solamente en Estados Unidos, en este caso lo traigo a colación porque es muy reciente y me gustó la definición, el título que pone el diario: Estados Unidos redefine los límites de la libertad de expresión, porque no solamente el artículo hace referencia a este fallo, sino también a la actitud de la NFL contra la discriminación, de ponerse de rodillas en el momento del himno nacional. Para concluir, sí, y ya estoy cumpliendo, no con los 140, pero sí con los 20 minutos, cada vez más el dinamismo de las comunicaciones promueve el uso por distintos sectores de todas estas herramientas que llamamos democratización de la información. Las últimas tendencias en relación a las tecnologías de la información y la comunicación sugieren que se direccionan hacia una personalización de los mensajes, siendo válido este concepto tanto para la oferta de bienes y servicios como de información pública y política. Piensen ustedes, creo que todos cuando decimos esta frase, pensando en una de las redes de mayor uso y cuyo titular ha sido interpelado no solamente en el Congreso de los Estados Unidos, sino también en la Unión Europea en el transcurso de estos meses. Hoy las personas pueden recibir información de acuerdo a su nivel educativo, preferencias y localización. Estas herramientas configuran un verdadero desafío para la elaboración del mensaje y, como todo fenómeno político, el populismo podrá sustentar su vínculo mediante el uso de estas nuevas tecnologías, siempre y cuando entienda la multidireccionalidad que representan las mismas. La sociedad de masas concebida como en los populismos tradicionales, ha migrado hacia una sociedad reticular, interactiva y demandante. Las comunidades virtuales han venido para quedarse y desarrollarse, a veces de la mano de un líder, y en otros casos asumen una forma particular de autogestión que reclaman ser protagonistas y no meros espectadores de la realidad. En este contexto, el acceso a la información, que es universal, independiente del tiempo y del espacio, es necesario ser tomado en cuenta para que cualquier fenómeno social, político-social, incluido el populismo, tiene por delante un verdadero desafío frente a esta nueva realidad tecnocomunicativa. Muchas gracias.